Venimos ante ti, Señor, humillados, Señor, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Tanto como dice este himno que pues acabamos de cantar, Señor, completos en ti, Señor, en Cristo. Podemos tener muchas cosas, Señor, pero sin Cristo, si no están nuestras vidas, Señor, pues no tenemos nada. Todo es en vano. Pero, Señor, a pesar de nosotros, pues, no tener nada que ofrecerte cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, pues tú nos dices vida juntamente con Cristo. En el momento en que nosotros creímos, Señor, pusimos nuestra confianza y fe, Señor, en tu Hijo amado, Señor, tú nos salvaste. Tú, Señor, pues nos diste vida con aquel que murió y resucitó, Señor, de entre los muertos, que fue tu Hijo amado Jesucristo. Pero Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora, porque, Señor, aunque vengamos cansados, Señor, afligidos, dolidos en los corazones, Señor, por lo que estemos atravesando, Señor, sabemos que tú eres quien nos fortalece y quien nos da las fuerzas en todo momento. Señor, nosotros, por nuestras propias fuerzas, Señor, seremos incapaces de seguir hacia adelante. Señor, tú sabes cómo me siento cansado y, pues, Señor, a veces pasan cosas que a veces nos quitan el ánimo y quizás el deseo de estar aquí reunidos, Señor, es la realidad. Y eso nos ve, ahí podemos ver, Señor, que somos tan impotentes, Señor, y no somos nosotros como tú lo eres. Que tú eres un Dios, Señor, que está lleno de fuerza, Señor, a pesar de lo que pase, de lo que tú veas. Nosotros, Señor, somos débiles, somos frágiles, Señor, y ciertamente necesitamos de tu poder. Señor, gracias, Padre Santo, pero, Señor, a pesar de todo lo que estamos, Señor, experimentando en este caminar del cristiano, Señor, hay quejas, hay murmuraciones, Señor, y a veces también hay momentos de incredulidad en nuestras vidas. Cuando miramos lo que sucede a nuestro alrededor, Señor, pues nos olvidamos de ti y a veces dudamos de tu poder, de quien tú eres, Señor, quien nos puede ayudar a través de lo que estemos pasando, Señor, y se nos olvida que tú estás ahí esperando a que vengamos a ti mediante Cristo, Señor, para clamar y tú nos des, Señor, pues el rescate de nuestras almas. En medio del afligimiento, de la tristeza, del dolor, Señor, a veces siendo cristianos todavía mostramos rasgos de incredulidad, de duda, de queja. Señor, perdónanos, Padre Santo, porque sabemos, Señor, ciertamente que somos tan imperfectos y nos hace falta, Señor, pues madurar aún mucho más. Pero, Señor, te pedimos, Señor, que pues fortalezcas a mi hermana Lupe, Señor, ya que su mamá pues ha fallecido. Señor, ayuda a mi hermana a que ella, pues, Señor, te mire a ti solamente y se refugie en ti. Clame a ti, Señor, en medio de su dolor, de su tristeza, Señor, porque tú eres su padre, ella es tu hija. Y yo sé, Señor, pues que el Espíritu Santo, el Consolador, Señor, mora en ella. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que la consueles en esta hora. Señor, trae paz a ella, a mi hermano Carlos, a sus hijos, a toda la familia, porque, Señor, pues ciertamente han perdido a un ser querido. Y eso es un dolor, Señor, pues que tan doloroso, que no se puede comparar. Pero Padre, gracias porque has puesto el querer como el hacer en el corazón de mi hermana para estar aquí, Señor. Pido que tu palabra la fortalezca, Señor, y pedimos, Señor, que en el último momento, Señor, de su vida, de la mamá de mi hermana, Señor, pues ella haya creído en Cristo para ser salva. Esa es nuestra esperanza, Señor, que podamos verla en gloria ahí en el cielo, Señor, y digamos, llegó, creyó en Cristo, fue perdonada y fue salva. Nosotros, Señor, no sabemos qué es lo que sucedió. Quizás, Señor, tú la salvaste, aún todavía cuando ella estaba en vida. Quizás ella se arrepintió, Señor, pero esa es nuestra esperanza, Señor, verla
Y que cuando estemos ahí, que nuestra hermana diga, esta es mi mamá. Creyó en Cristo. Así como aquel malhechor que estaba al lado de Cristo, Señor, él no fue bautizado, no hizo ninguna buena obra, ninguna confesión de fe o la oración del creyente, Señor. Él solamente creyó en Cristo y fue salvo. Esperemos que este haya sido el caso con su mamá. Pero Padre, pues aquí estamos, Señor, para alabarte a ti, para adorarte, Señor, y te pido, Señor, que pues me ayudes a predicar tu palabra en esta hora. Necesito de tu ayuda. A pesar de mi cansancio, dolor de huesos, Señor, dolor de cabeza, a veces desánimos, debilidad, Señor, tú nos usas por pura misericordia. Y Señor, te pido que me uses en esta hora para poder exponer tu palabra y que mis hermanos, Señor, pues estén dispuestos y abran sus oídos y escuchen tu voz en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos ahí en Mateo capítulo 5, versículo 18 al 20. Como dije, el estudio o el tema de hoy es una justicia mayor. Vamos a leer el versículo 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mis hermanos, Jesús dijo lo que está en el versículo 17 por la razón que los fariseos lo culparon de oponerse a la ley de Dios. Y él dijo que él había venido ¿para qué? Para cumplir lo escrito en la ley y en los profetas. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo en el versículo 17? Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y después Cristo dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso significa que en él era la consumación de todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero eso lo dijo, por eso él dijo hasta que todo se haya cumplido. ¿Todo qué? Todo lo que estaba en la ley y en los profetas. Cristo vino a cumplir todo eso en nuestro lugar. Porque nosotros, como bien sabemos, no podemos cumplir la ley y todo eso iba a llevar a Cristo a hacer el sacrificio perfecto para que Él pudiese morir en la cruz y salvar a su iglesia. Mis amados, Él tenía que ser sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Pero cuando Él dice la jota y la tilde, son los trazos más pequeños de la escritura hebrea. La inspiración divina se extiende hasta las partes más pequeñas de los escritos proféticos y por consiguiente, Dios traerá hasta su pleno cumplimiento todo lo que ha dicho en su palabra sin que falte nada. A eso se refiere Cristo. Hasta que no pase todo esto, Él iba a cumplirlo. Vamos a Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 34 al 35. Cristo dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Después Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo puede haber existido y después llegar a un fin, pero Cristo dice, pero mis palabras no pasarán. Porque la palabra de Dios, mis amados, es eterna. Dios es infinito, Él es un Dios eterno. Dios no tuvo un principio ni un fin. Él creó todo. Pero Jesús aquí afirma
hablar las palabras mismas de Dios el Padre, iguales en autoridad a las escrituras del Antiguo Testamento. Cristo y las escrituras del Antiguo Testamento tienen la misma autoridad, porque es la misma palabra, inspirada ¿por quién? Por Dios. Ahora, Mateo 5, versículo 19. Dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Ahora, cuando Cristo dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿a qué se refiere Jesús? Quizás Cristo se refiere a guardar el sábado, las fiestas solemnes, los sacrificios en el templo, a dar el diezmo de los cautivos, de los cultivos, perdón. ¿Cuáles mandamientos? Él no se refiere a esto, mis amados. No se refiere a que uno se circuncide o a guardar el sábado o a cumplir con las fiestas solemnes. Hermanos, Cristo se refiere a la ley moral que son los 10 mandamientos. El contexto muestra que Cristo no hablaba de la ley ceremonial, sino las enseñanzas morales del Antiguo Testamento, resumidas en los 10 mandamientos. Recuerden que nosotros somos gentiles, no somos judíos. Nosotros no debemos de guardar el sábado. Nosotros guardamos y celebramos y nos reunimos en el domingo. ¿Por qué? Porque en ese día, ¿quién resucitó? Jesús. Y eso también está en las Escrituras. No recuerdo en qué parte, pero dice que los discípulos o los creyentes se reunían el primer día de la semana, que era el domingo. Así que los adventistas, ellos, mis amados, guardan el sábado, pero ellos hacen otras cosas. Y los judíos, cuando guardaban el sábado, no hacían nada más que solamente estudiar las Escrituras, adorar a Dios. Y mucho hispano se ha vuelto, pues, adventista. Y ellos dicen guardar el sábado, pero mis amados, eso no los hace mejores que nosotros. Pero pueden guardar el sábado y decir que por guardar el sábado ellos son más santos o más ungidos que uno, más espirituales, pero ¿qué tal si ellos sienten odio, rencor, murmuran de alguien más? ¿Eso de qué vale? De nada. Jesús dice que si alguno enseña, pero no cumple con lo que enseña, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Es lo que dice ahí Cristo, pero recuerden que Cristo aquí se refiere a los 10 mandamientos, a la ley moral de Dios. Y en todo eso se resume toda la ley. Pero Jesús no solo cumple la Escritura, mis amados, sino que su pueblo ha de seguir su ejemplo y enseñar a otros a que hagan lo mismo, de manera que su galardón será grande en el reino. Jesús considera que el Antiguo Testamento era preciso y confiable hasta el más mínimo detalle. Y de acuerdo con esta certidumbre, enseñó que en su reino la estatura de un discípulo se mide por la fidelidad al testimonio del Antiguo Testamento. Los judíos ciertamente tenían la ley, la conocían, pero ¿ustedes creen que ellos la guardaban completamente? La respuesta es no. Versículo 20 de Mateo 5. Dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí vemos que Cristo, primeramente, Él habla en el versículo 17 acerca de que Él ha venido para cumplir la ley, no para
quitarla a un lado o para hacerla menos y él decir yo soy más que la ley. No. Cristo lo que hace es que él, mis amados, magnifica y exalta mucho más la ley. Después él dijo, él habla acerca de la ley moral. Él está hablando acerca de la ley moral. Y después él dice en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia, ¿a cuál justicia se refiere Jesús? A las bienaventuranzas. Él no está diciendo nada acerca de nosotros convertirnos al judaísmo, que hablemos en hebreo, que nos vistamos como judíos y que los hombres deben de circuncidarse. O como dije, guardar el sábado. Él se refiere más bien a las bienaventuranzas. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya hemos estudiado qué significa todo esto. Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No solamente llorar por tristeza o por depresión o por un desamor, sino que aquí está hablando los que lloran por causa de qué, de su pecado, de la carga de su pecado. Aquellos que se arrepienten y vienen ante Dios clamando, Señor, sálvame, perdóname, soy un pecador. Después dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Después dice el versículo 8, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y después también dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A esta justicia, mis amados, se refiere Cristo. A esta, esto vale mucho más que el dar un diezmo, que llevar un sacrificio a un templo, que guardar el sábado, que circuncidemos a nuestros hijos, a nuestros varones, a niños recién nacidos. Eso vale mucho más. Cristo se refiere a todo esto. Mis amados, es un grave peligro ser nosotros gentiles y ya salvos por Cristo y tratar de volvernos judaizantes, tratando de guardar esos mandamientos, la ley de Dios, las leyes ceremoniales, la de los sacrificios, las fiestas solemnes. Eso no es para nosotros. Lo que Cristo está enseñando en el Sermón del Monte es mucho más que eso. Vale mucho más que eso. Actitudes cristianas, actitudes piadosas, verdaderas, genuinas, que muestren amor, misericordia para con los demás. Vale mucho más que cualquier sacrificio en un templo. Que te digas, soy adventista, guardo el sábado y soy más espiritual que ustedes que guardan el domingo. Pero si sus corazones están llenos de odio, de rencor, ¿de qué vale? Mis hermanos, ¿quiénes eran los que tenían y conocían la ley moral de Dios? Los judíos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los levitas, etc. Mas ellos guardaban la ley solo de una manera exterior, distorsionada por la tradición humana. Ellos habían puesto la tradición del hombre sobre la ley de Dios, la ley moral de Dios. Vamos a Mateo 15. Mateo 15, versículo 1 al 4.
Ya hemos leído esta porción de las Escrituras varias veces, pero yo creo que es tan importante, mis amados, retocar todo esto y ver de lo que estamos hablando. Mateo 15, del 1 al 4, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, miren de dónde eran. Ahí dice, específicamente dice de Jerusalén. Y ellos vinieron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de Dios? Dice, de los ancianos. Me imagino que Cristo se quedó como diciendo, ¿en verdad? ¿Se admiran más porque mis discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y quién ha dicho que eso se debe de guardar? Quizás Jesús pensó. ¿Acaso Dios o acaso la tradición de los ancianos vale mucho más que la ley o la palabra de Dios? Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esta tradición o este mandamiento de hombre no está escrito en la palabra de Dios, mis amados. Ciertamente, claramente vemos ahí que ellos le preguntan a Cristo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Era algo que había sido impuesto por el hombre y no por Dios. Es algo que el hombre había creado. Porque, mis amados, podemos ver que personas pueden trabajar afuera en la construcción, en los campos. Y yo sé que donde ellos trabajan no hay, digamos, un lavamanos, todo eso para lavarse las manos. Y yo creo que muchos comen sin lavarse las manos. Entonces, ¿en dónde está el pecado ahí? No hay pecado. No estamos pecando en contra de Dios, en contra del prójimo, porque eso no contamina al hombre. Y no digo que no sea necesario lavarse las manos, pero cuando podamos sí lavar unas manos para comer, pero las personas que trabajan afuera, en el campo, me imagino que ellos agarran sus tacos, sus tortillas y se los comen así sin lavar las manos. No hay pecado. Pero para estos hombres religiosos sí lo era malo. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí vemos que Cristo le dice, ustedes están quebrantando la ley o los mandamientos de Dios, tratando de cumplir la tradición de los hombres, de los ancianos. Cristo dice, al momento de ustedes poner la ley o la tradición de los ancianos sobre la ley de Dios, la palabra de Dios, ustedes ya están pecando. Ustedes están pecando en contra de Dios. Y Cristo les pregunta eso, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Cristo les deja saber que ellos eran imperfectos y que la ley o el mandamiento de Dios valía mucho más que la tradición de los ancianos. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Quizás Cristo les dio donde más les dolía, porque ciertamente esos hombres estaban, ¿qué? Estaban quebrantando este mandamiento. Estos hombres que aparentaban ser mejores que los demás, estaban ellos siendo desobedientes y no estaban honrando a padre y a madre como lo manda el mandamiento de Dios, y Cristo les da en el clavo. Ahí vemos que ellos guardaban la ley solo de una manera exterior, distorsionada por la tradición humana. ¿Recuerdan quién fue el que actuó en misericordia con aquel hombre dejado casi por muerto? El buen samaritano. El sacerdote y el levita pasaron junto a este hombre, mas no lo ayudaron, ¿o sí? Conocemos muy bien esa historia. Hombres que sabían que debían mostrar amor hacia el prójimo, no lo hicieron. Sino que el buen samaritano fue quien sanó las heridas de este hombre que había quedado casi por muerto. Mas el sacerdote y el levita
pasaron por alto y ellos no actuaron en misericordia. Lo que Cristo hace es que Jesús culpa a los fariseos de la manera tan corrompida de enseñar e instruir al pueblo, limitando la ley de Dios a los deberes externos. Solamente entrenaban a sus discípulos como simios o imitadores a la hipocresía. Cristo lo que hace aquí es que Él les deja saber a estos fariseos que la manera como ellos estaban enseñando al pueblo eran una manera corrupta. Era una forma de hipocresía. Ellos estaban enseñando hipócritamente y estaban ellos levantando o haciendo discípulos hipócritas, al igual que ellos. Mis hermanos, tengamos cuidado nosotros. Y más los que enseñan, los que predican, porque podemos estar nosotros desviándonos del contexto o de la palabra de Dios y podemos llegar a un punto en que nosotros estemos enseñando corruptamente e hipócritamente. Es tan fácil caer en un error. Pero estos hombres estaban haciendo esto. Estaban creando a discípulos corruptos e hipócritas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos estaban enseñando? Ellos enseñaban que en la tradición de los ancianos era mucho más que el mandamiento de Dios. Me imagino que ellos tenían a alguien más con ellos y le preguntan a Cristo esta pregunta. ¿Por qué, Jesús, tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y por qué no se lavan las manos cuando comen? Pero sus corazones, ¿cómo estaban? Ellos no eran unos santos, unos hombres perfectos. Se creían justos, mejores que los demás. Pero Cristo bien sabía que ellos eran hipócritas. El cristiano, mis amados, puede llegar a un punto de ese extremo al pensar que porque él se ponga un traje, una corbata, o porque él sepa un poquito más que los demás, él se crea mejor que los demás, y no es así. Es algo, mis amados, que debemos de pedir al Señor siempre, constantemente, que nos dé humildad. Que Él cambie nuestros corazones cuando lleguemos a un punto de quizás sentirnos más que los demás, a llegar a un punto de altivez, de soberbia. Pidamos al Señor, Señor, quebrántame. Señor, quita esto de mí. Cristianos pueden llegar a un punto a sentirse al igual que esos hombres. Incluso pastores, mis amados, pueden ellos crear unas ideas o manera de cómo liderar una congregación, haciéndola ver como si fuera un mandamiento de Dios y no lo es. Pastores que ellos imponen reglas en sus congregaciones como si viniese de parte de Dios y no es así. Y todo eso lo que causa es ¿qué? División, malentendidos, desacuerdos, enojos, molestias, y no edifica. Es tan importante que los pastores, los que enseñen lo que está en la palabra de Dios. Estos hombres, junto con su doctrina corrompida, incluía de buena gana su desfile de falsa justicia. Ellos pensaban ser justos, piadosos, misericordiosos, pero era falsedad. Era solamente, como se dice, un show. Aparentaban ser ellos espirituales, pero ellos actuaban más carnales que espirituales. Eso es la verdad. ¿A quienes Cristo exhortó siempre? No exhortó, ¿a quién reprendió duramente? ¿A sus discípulos? ¿A los pecadores? ¿A los publicanos? ¿A quién confrontó Cristo con su pecado?
a los fariseos, a los escribas. Vemos ahí que Cristo siempre iba hacia esos que se creían perfectos, justos, mejores que los demás, líderes del pueblo. Cristo viene y los reprende duramente. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, versículo 1 al 7. Aquí estamos mirando la justicia de estos hombres religiosos y estamos mirando que su justicia de ellos pues era una justicia corrompida, religiosa, vestida de piedad cuando era pura falsedad. Mateo 23, versículos 1 al 7. Miren, en mi Biblia sobre el capítulo 23 se titula Jesús acusa a escribas y a fariseos. Él los acusa, Él los reprende. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cristo aquí está hablando a quienes, a la gente y a sus discípulos, a la multitud. Y él le dice, así que todo lo que ellos les digan que guarden, si ellos les dicen que guarden lo que es la palabra de Dios, la ley de Dios, dice él, guarden eso, atesoren eso, mas no hagan conforme a sus obras. Aquí Cristo está haciendo una distinción entre los mandamientos o la ley de Dios y las obras de los hombres religiosos. Dice, si ellos les enseñan lo que está en las escrituras, bien, háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Mas si ellos actúan de una manera hipócrita y enseñan otras cosas que no están en la ley de Dios, él dice, no lo hagan porque ellos lo dicen pero no lo hacen. Yo he experimentado esto. Cuando alguien impone reglas en una congregación y ni las mismas personas que las ponen o que las hacen y las quieren imponer a la congregación, ni ellos pueden cumplir con eso. Es como si yo les digo a ellos, mis amados, a ustedes, vamos a ayunar, digamos, 20 horas. Ustedes se esfuerzan, se matan, se sacrifican, pero después se dan cuenta que yo solamente ayuné 2 horas. ¿Ustedes qué dirían? Es un hombre igual que los fariseos. Es un hombre falso. Un hombre hipócrita. Que solamente nos dice que hagamos, pero él no hace. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Cristo viene y dice a la gente y a sus discípulos, si ellos les dicen que guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de ¿qué? De llevar, de cargar. Eso es algo tan triste también que pasa en las congregaciones, que mis amados nos forzan a servir, nos dicen que sirvamos, pero con cargas. Son reglas que el hombre se ha creado, ideas, métodos, y nos lleva a servir sin gozo, por gratitud al Señor, y más bien lo que causa es que queja. Uno se puede matar, sacrificar, pero miramos otros que no lo hacen. Entonces, ¿en dónde está ahí la justicia? ¿En dónde está ahí la igualdad?
Ahí no hay justicia, no son justos. Y aquí vemos que estos hombres estaban mostrando lo mismo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, no, ellos ni se esfuerzan, ni siquiera con un dedo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aquí vemos que Cristo dice que los escribas y fariseos hacen todas estas cosas para ser vistos por quién, por Dios, por los hombres, por los hombres. Ellos querían recibir gloria de los hombres. Querían que los ojos de los hombres estuvieran puestos en ellos y no buscaban agradar a Dios. No buscaban agradar a Dios. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aquí vemos que ellos siempre querían ser quienes, los que estuvieran al frente para ser vistos por los demás. Los hombres importantes, los más espirituales, los más religiosos. Y no solo eso, sino dice el versículo 7, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Hermanos, nosotros como cristianos somos siervos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Estamos para servir a nuestro Cristo, estamos para servir a los hermanos. ¿Cristo vino para qué? ¿Para servir o para ser servido? Cristo vino para servir. ¿De qué manera, Leslie? Morir en la cruz. De esa manera vino Cristo a servirnos a nosotros. ¿Quién más lo iba a hacer? Quizás tu papá, tu mamá, tu hermano, pero alguien más lo iba a hacer por ti. Alguien más que no te conozca, ¿crees que ponga su vida en la cruz para morir por ti, para que te salves? Carlitos, ¿crees que alguien moriría por ti? ¿Algún amigo de la escuela, crees que él daría su vida por ti? No, Cristo vino a servir. Y estos hombres hacían todo lo que hacían para ser vistos por los hombres. Amaban los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. Querían ser vistos en las afueras, en las plazas, como en los hombres más espirituales. Como que lo sabían todo, pero ante los ojos de Dios, ellos estaban tan lejos. Tan lejos. La verdadera lealtad a los mandamientos de Dios es posible gracias a su obra milagrosa en el corazón del creyente. Y noten que dije lealtad, no cumplimiento, porque nadie puede cumplir la ley. ¿Lealtad a qué? Como dije, a las actitudes de las que Jesús nos habla en Mateo 5, versículo 3 al 14, de las bienaventuranzas, ya las leímos. A eso se refiere, lealtad. Tratar, mis amados, ¿de qué? De amar. De ser mansos. De ser creyentes, fielmente que podamos perdonar. Que seamos pacificadores, misericordiosos para con otros. Incluso no solamente eso, sino dispuestos a padecer persecución, vituperios por causa de Cristo. Que si alguien te ofende, tú debes de cerrar la boca, morderte la lengua y dejar que te insulten por Cristo. Cristo se refiere a esta justicia. Cristo dice
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero pregunta, ¿acaso debemos de actuar de esta manera, de una manera piadosa, respetuosa, amables, mansos, misericordiosos para ser salvos? ¿O porque ya hemos sido salvos? Porque ya hemos sido salvos. Debemos de manifestar todo eso porque ya hemos sido salvos. Mis amados, cuando Cristo dijo las bienaventuranzas, Él no estaba promoviendo algún tipo de perfeccionismo, ofreciendo algún nivel más alto de espiritualidad que de aquellos que ya son salvos, sino que estaba dando una descripción concisa del carácter de aquellos que han sido bendecidos por Dios en Cristo. Por Cristo. Aquí no está diciendo, miren, tienen que ser perfectos, sin pecado, porque solamente diría Cristo, yo fui sin pecado. Pero recuerden, ¿qué de nosotros fue imputado en Cristo? ¿Quién recuerda? ¿Qué de nosotros fue imputado en Cristo? Nuestros pecados. ¿Y qué de Cristo fue imputado en nosotros? Su justicia, perfecta, santa, pura. Esta es de la justicia a la que se refiere Cristo, porque en Él hemos sido justificados. Nosotros sin duda podremos manifestar esta justicia gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido, Él nos ha llamado, Él nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha predestinado, nos ha limpiado, nos ha adoptado, nos ha salvado, purificado, perdonado y glorificado juntamente con Cristo, hablando en términos futuros. Dios ha hecho todo esto en nosotros. Es el poder de Dios mediante el Evangelio. Cristo dice al final que todo aquel que no muestre una justicia mayor que la de los escribas y fariseos no entrará en el reino de los cielos. Al final del versículo 20 de Mateo 5. Pero todo aquel que haga estas cosas sin duda es un creyente verdadero y entrará en el reino de los cielos. Pero aquel que no lo haga no es cristiano, por ende no va a entrar. Y muchos te pueden decir, mira, tienes que actuar y hacer o cumplir con las bienaventuranzas para que te salves. ¿Quién? Es algo que Dios produce en el creyente. No podemos ser salvos, no podemos salvarnos tratando de hacer lo que Cristo dejó o lo que Él dijo en el Sermón del Monte, sino que eso es algo que el creyente va a manifestar. El fruto del Espíritu Santo es algo que Dios produce en el creyente. Tú no puedes producir eso en ti para salvarte, es algo que Dios produce en el creyente. Y tú vas a manifestar todo esto. Tú vas a ser una persona mansa, misericordiosa, tendrás un limpio corazón, serás alguien pacificador y estarás dispuesto aún a padecer persecución por causa de la justicia de Cristo. A ser vituperado, a que te insulten por Cristo, hablen de ti, se burlen, te digan aleluya, cristianito, hermano separado, hijo de Martín Lutero, como nos dicen. Tú vas a aceptar todo esto y te vas a gozar, porque Cristo dice en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo dice, si tú padeces persecución, si eres vituperado, Él no dice, bueno, ponte triste, ponte a llorar. No, Cristo dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice Cristo. Si a los profetas persiguieron, le hicieron toda clase de maldad, gócense, porque ustedes son también participantes de esas mismas aflicciones que las que Cristo también padeció por su iglesia. Mis hermanos, nuestro hermano Bori Bacom, que falleció, dijo lo siguiente. Él dijo, el evangelio no requiere obediencia, sino que produce obediencia. Alguien que no es cristiano, que no ha vuelto a nacer por el poder de Dios, escuchando el evangelio, él no podrá obedecer a los mandamientos de Dios, a su palabra. No podrá. Pero aquel que ha sido salvo, que ha sido regenerado, que ha sido hecho nueva criatura en Cristo, podrá obedecer al Señor. Y como dije, no estoy hablando de siendo perfectos, que seamos sin pecado, sino, mis amados, una obediencia que sea producida por Dios mismo a nosotros, tratar de agradar a nuestro Señor y servirle de todo corazón. Vamos a tener fallas, errores, vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar. Pero recuerden, el evangelio no requiere obediencia, sino que produce obediencia. Y Cristo a esta justicia se refiere. Cuando Él dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí vemos la justicia corrupta e hipócrita de los escribas y fariseos, que era una justicia que a Cristo no le caía bien. Él la detestaba. Pero mis amados, gracias a Dios que Él pues nos ha salvado mediante Cristo. Y pidámosle esto a Dios, que Él pues que nuestra justicia sea mucho mejor que la de estos hombres. Bueno, siendo creyentes, tenemos el Espíritu Santo, yo sé que sí lo es. Pero como dije, nos vamos a equivocar, vamos a seguir fallando, desobedeciendo a nuestro Dios en nuestros momentos de flaquez, de debilidad, de enfermedad, de incredulidad. Pero ahí está el Señor, dispuesto a recibirnos, a escucharnos, a perdonarnos mediante Cristo. Él es nuestro abogado. En Cristo lo tenemos todo. Completos estamos en nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, en esta hora te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por Cristo, Señor, que Él, pues, Señor, Él nos dejó las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Señor, y eso es algo de gran bendición, Señor. Yo creo que esto es algo que debemos de releer, Señor, día con día, para recordarnos, Señor, de cómo es que tú quieres que nosotros mostremos, Señor, esa justicia. Cómo es que tú quieres, Señor, que nosotros nos comportemos allá afuera en el mundo, y no solamente afuera en el mundo, sino aún también en nuestro hogar. Que seamos mansos, misericordiosos, pacificadores, porque, Señor, sabemos que nuestros hijos, que no son creyentes, Señor, pues siempre están ellos quizás discutiendo, y a veces, Señor, pasan días sin hablarse. Ayúdanos, oh Dios, a traer